Hoy escuchamos este milagro de la multiplicación de los panes, el único milagro que es contado por los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos lo cuenta porque fue un hecho tan prodigioso, un hecho tan clamoroso que pues, no podían dejar de contarlo. Y nos dice aquí que Jesús en este momento, después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista, necesita un momento de reposo, necesita un descanso, necesita irse a orar, a meditar y a llorar probablemente también. Estaba triste ante esa noticia. Se va a un lugar apartado, a un lugar desierto, es decir, a un lugar despoblado. Y cuando llega se encuentra que las multitudes lo habían seguido hasta ese lugar y lo estaban esperando. Las multitudes tenían hambre de Jesús. Y desciende de la barca. Y nos dice aquí que cuando Jesús desembarcó y vio aquella muchedumbre, se compadeció. Se compadeció de ellos y se puso a trabajar, se puso a curar a los enfermos, se puso a hablarles de Dios. Entonces, vemos cómo Jesús se olvida de sí mismo, se entrega, él mismo es pan partido para los demás. Yo soy pan de vida y él se entrega, se da, se olvida de sí mismo para alimentar el hambre de Dios de todas aquellas personas. Y en esa situación entonces vienen los discípulos y le dicen a Jesús, mira, cuánta gente hay aquí, estamos en despoblado, no tienen que comer, llevan todo el día aquí, caminaron desde lejos y ahora van a tener hambre o seguramente ya la tienen y no hay nada que comer aquí. Despáchalos, despídelos, mándalos a conseguir su comida porque urge, esto se va a volver un problema. Aquí hay varios elementos interesantes. Primero nos dice que estaban en despoblado o lo que es lo mismo, un sinónimo, en desierto. Es decir, en un lugar donde no había nadie. ¿Y esto qué simboliza? Ustedes ya se pueden imaginar qué es un pueblo numeroso que está en un desierto hambriento y que Dios les va a dar de comer pan del cielo. Pues Jesús lo dijo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo en el desierto, mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Jesús se va a presentar como ese nuevo Moisés que va a alimentar a su pueblo. Pero los apóstoles están preocupados ante esta situación que se les sale de las manos y que no pueden controlar. Y esto simboliza todas aquellas veces que nosotros mismos nos encontramos ante los problemas del mundo y decimos, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Señor, ayúdales. Señor, haz algo. O como dijeron ahí, despáchalos, mándalos. Que es lo mismo decir, quítame de mi vista este problema que yo no puedo hacer nada. Quita de mi vista estas personas hambrientas que yo no puedo ayudar. Quita de mi vista el problema del mundo, del desempleo ante el coronavirus. Quita de mi vista a todas estas personas necesitadas materialmente o espiritualmente. El problema de la juventud que está sumida en tanta desorientación, los medios de comunicación tan fuertes que meten ideas extrañas, y uno dice, Señor, quita de mi vista este tema que yo no puedo arreglar. Es más fuerte que yo. Bueno, pues el Señor les responde a estos apóstoles que se encuentran en esta situación, en esta circunstancia, que les duele el problema y que saben que ellos son impotentes, incapaces de hacer algo por ese problema enorme, gigante, tantos problemas que hay en el mundo. Y les da una respuesta extrañísima. Les dice, denles ustedes de comer. Y eso nos lo dice también hoy a nosotros ante todos estos problemas, ante estas circunstancias, ante las necesidades del mundo, del prójimo, ante el problema de esa persona que conoces y que tú sientes que no puedes hacer nada, está deprimido, está en una situación de oscuridad interior y tú dices, yo no puedo hacer nada, Señor, ayúdalo. Y Él nos dice, ve tú, denles ustedes de comer. Y entonces eso
A nosotros nos parece un disparate, nos parece absurdo. La respuesta automática es la que dieron aquí los apóstoles. Después que dijeron, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Es decir, aquí no hemos encontrado más que esto, muy poquito. Yo no puedo hacer nada más que esto. Es muy poquito, es inútil lo que yo puedo hacer. Es absurdo, es ridículo lo que yo alcanzo a hacer. Bueno, pues Jesús les responde ante esa objeción, ya les mandó, ustedes háganlo. Nosotros es ridículo lo que podemos hacer. Respuesta de Jesús, esta palabrita maravillosa. Tráiganmelos. Solo tenemos 5 panes y 2 pesos. Tráiganmelos, tráiganmelos. Y aquí es donde está el centro de este evangelio. ¿Qué significa este tráiganmelo? Significa que Jesús dice, tú puedes hacerlo, haz lo que tienes que hacer. Es ridículo humanamente lo que puedes hacer ante esos grandes problemas de la humanidad, ante la escasez y la pobreza que ha generado esta crisis del coronavirus, ante el problema de las personas que tienes cerca, ante tantas circunstancias. Es ridículo lo que puedes hacer, hazlo, pero tráemelo significa ofrécemelo. Si lo haces en mi nombre, yo lo multiplico. Yo haré que eso sirva y sobre, pero tráemelo, ofrécemelo. Es más o menos lo que hizo San Pedro cuando le dijo Jesús, echa la red a un lado para pescar. Es que no hay nada, pero en tu nombre lanzaré las redes. Y lo hizo y entonces recogió aquella pesca abundante, milagrosa, exagerada. Es lo mismo, Jesús dice, hazlo tú y yo lo bendeciré, pero tienes que hacerlo tú. Tienes 5 panes y tienes 2 peces, entrégalos, tráemelos, ofrécelos. Tienes que hacer algo. Yo no voy a saciar a toda esa gente sin tu colaboración. Yo no voy a solucionar los problemas del mundo sin tu participación. Tienes que hacer tu parte. Es que mis cualidades son poquísimas. Es que yo no sé hablar. Es que yo puedo hacer muy poquito. Ese poquito tienes que hacerlo. Y es importante que quien entregó esos 5 panes y 2 peces, no entregó 4 panes y un pez. No se reservó un pedacito para sí mismo y entregó el resto. No, entregó todo lo que tenía, aunque fuera ridículo para toda esa multitud. Y el Señor obró el milagro y hoy nos invita también a nosotros dar nuestra partecita, pero lo importante es darlo todo, aunque sea poco, pero que sea todo. Y luego los mandó sentarse y aquí viene estas palabras importantes. Tomó el pan, levantando los ojos al cielo, lo bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos. Entonces, si ustedes hacen un poquito de oído, les sonará estas palabras. Tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los dio. Cada misa las decimos antes de la consagración, porque son las mismas palabras que la Biblia usa para describir la última cena, la Eucaristía. Jesús tomó pan, levantando los ojos al cielo, dio gracias, lo bendijo, lo partió, se los dio a sus discípulos. Y por tanto, estas son las partes de la liturgia eucarística, lo que vamos a hacer ahora. Tomar el pan, el ofertorio. Dar gracias, el prefacio. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Bendijo el pan, la consagración. Vamos a consagrar el pan, la bendición que es la consagración del pan. Lo bendijo, lo partió, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, mientras partimos el pan y se lo dio, distribuyó la comunión. La Eucaristía está aquí explicada, está aquí misteriosamente simbolizada para decirnos que Jesús sigue multiplicando los panes, sigue saciando el hambre de la humanidad a través de la Eucaristía, parte el pan en el altar, se lo da a sus discípulos y sus discípulos a la gente.
Nosotros, los servidores del Señor, recibimos ese pan multiplicado por Cristo y seguimos repartiéndolo a la gente. En este momento, yo estoy repartiendo el pan de la palabra que el Señor me ha dado para distribuirlo a su pueblo. Porque como aquellas personas que fueron a ver a Jesús, se les olvidó que tenían hambre física, porque tenían antes que eso hambre de Dios. Y en estos momentos de pandemia, en estos momentos en que tantos lugares tienen iglesias cerradas, las personas tienen hambre de Dios, y no pudiendo ahora distribuir el pan eucarístico del altar, podemos al menos ahora repartir el pan de la palabra de Dios, que sacia nuestra hambre, que nos consuela y que nos ilumina la vida. Por tanto, recordemos una cosa, cada misa, y en este momento, aunque sea virtual, no importa, pero en cada misa, en el ofertorio, ¿qué es lo que hacemos? San Juan nos cuenta, al narrar este evangelio, que el que tenía 5 panes y 2 peces era un niño. Dice así, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, lo cual nos recuerda a los monaguillos en las iglesias, que son los que muchas veces llevan al altar el pan, el vino, para que el sacerdote lo consagre. Bueno, pues ese oferente, ese niño, ese que ofrece sus 5 panes y 2 peces en cada misa, somos nosotros, cada uno de ustedes, que ofrece al Señor cuando Él dice, tráiganmelos. ¿Qué le traes al altar al Señor? Señor, te traigo mi trabajo, te traigo mis esfuerzos por hacer algo por los necesitados, o por los empleados de mi empresa, o por mis vecinos, o por las personas más cercanas. Te traigo mi esfuerzo, mis oraciones por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, mi esposo. Eso es lo que te traigo. Mi pobre nada te la traigo, porque tú me lo pides, tráemelo. Tú lo multiplicarás, Señor, y harás que eso baste y sobre. Al final de este evangelio, los apóstoles estuvieron trabajando, distribuyendo. Dice aquí que Jesús les dio los panes y ellos se los llevan dando a la gente. Y de todo ese trabajo que hicieron, ellos tuvieron que quedar de últimos, sufriendo también hambre, mientras repartían comida para los demás, olvidándose también de sí mismos, como Jesús había olvidado de sí mismo durante todo ese tiempo. Pero al final nos dice que sobraron 12 canastos para los 12 apóstoles. Es decir, el Señor no deja sin recompensa a quien se olvida de sí mismo para repartir el pan, para repartir lo que tiene, para darse a los demás. Tú da lo poco que tienes, el Señor no te dejará defraudado, el Señor no se olvidará de ti, no se olvidará de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.